Seguimos en Entre Líneas y, como decíamos antes, momento de escuchar al ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, respecto a la vuelta de las retenciones, a los valores que las retenciones tenían a comienzos de año, especialmente en soja y maíz, y el impacto que va a tener en Córdoba y la posición justamente del gobierno provincial frente a esta medida de Javier Milei. Lo escuchamos al ministro. Digo, con bastante desazón, porque en definitiva, si bien es cierto que ya estaba anunciado, y uno podría decir, bueno, cuando el presidente hizo esta resolución que era temporaria y a lo mejor insuficiente, nosotros planteábamos que era un camino que alentaba fundamentalmente a no retroceder. Nos parecía que, más allá del cumplimiento de la palabra, que él podría decir, yo cumplí la palabra, haciendo esto también no cumplió la palabra, cuando en la campaña o en muchos momentos dijo que la retención era un mal impuesto, distorsivo, que lo iba a eliminar definitivamente. Entonces, nos parecía que era una buena oportunidad dar un mensaje en un momento donde el negocio agropecuario está complicado, hace agua por todos lados, porque en definitiva asumimos con precios internacionales en baja. Si bien el clima ayudó para terminar o para estar terminando una cosecha gruesa relativamente buena, hacia adelante, bueno, hay muchas incertidumbres todavía, ¿viste? Sobre todo en un negocio donde me parece que no se veían tanto las deficiencias, porque lo financiero tapaba un montón de situaciones. Ahora, cuando vos tenés un negocio que tenés que hacer números finitos, y bueno, ahí empiezan a visualizarse la rentabilidad del sector. Entonces, me parece que esta medida no alienta ni incentiva, es una medida fiscalista, está claro, es puramente fiscal, porque en definitiva cuando uno trata de cuestionar esto dice, bueno, el déficit fiscal es innegociable o el superávit es innegociable, entonces nosotros no vamos a ser irresponsables de tomar una medida que descalce esa decisión que hemos tomado. Uno puede ser entendible desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos diciendo es que discutamos de una vez para siempre que este sector hace 22 años viene poniendo el hombro para que el país medianamente pueda enderezarse. Y de hecho, bueno, seguimos con los mismos problemas. Y si bien ahora hay una expectativa distinta de ordenar la macro, me parece que es un motor de la economía que habría que aliviarlo un poco. Yo siempre digo, cuando uno escucha a los funcionarios y se da cuenta que visualizan como una expectativa ya desde ahora y hacia el futuro, sectores importantes como el petróleo, la minería, la energía, como que van a ser un poco sectores destacados para aportar los dólares que Argentina necesita. Y visualizan, por ejemplo, que a 2030, lo escuchaba el presidente de YPF, vamos a tener un superávit fiscal importante en materia de exportación de hidrocarburos, sobre todo YPF, de más de 30.000 millones de pesos en el 2030, de dólares, no de pesos. Bueno, yo me pregunto, digo, bueno, es hora también de empezar a aquellos sectores aporten algo, porque esos son sectores que están incentivados a través del RIGI. El caso de YPF es un sector monopólico, prácticamente cautivo, donde el Estado siempre le ha puesto mucha plata. O sea, no es para destacar. Ojalá que sea eficiente y que pueda servir para producir los recursos que Argentina necesita, pero ese resultado, si uno le agregaría el 33% de retenciones como es la soja, yo no tengo ninguna duda que toda esa virtuosidad que se muestra entraría en un terreno de muchas dificultades, porque pasa así, si vos le sacás un tercio de lo que producís cuando exportás a una producción, seguramente esa producción, por más eficiente que sea el que la lleva adelante, va a ser un resultado bastante difícil o va a ser un resultado negativo. Y después entras a comparar con otros países. Nosotros hace poquito tiempo, inclusive con muchos productores de Río Cuarto, hemos ido a recorrer distintos estados, sobre todo Indiana, San Luis, vinculado a la producción agropecuaria. Y ahí te das cuenta cuál es la diferencia. La diferencia es que son productores que no tienen el peso de las retenciones en lo que producen. Y no es que sean más eficientes, al contrario, creo que son menos eficientes que los productores nuestros, porque nosotros podemos competir en esas condiciones. Ahora, ellos cambian la herramienta cada 3 años, ¿no? Y generan un montón de inversiones en fertilización, cosa que el productor nuestro no lo hace, con lo cual
esto en el futuro o en el mediano plazo se van a ver las consecuencias. Entonces, estos modelos productivos que uno quiere defender, no se lo puede estar permitiendo permanentemente poniéndole la mano en el bolsillo. Me parece que en algún momento esas consecuencias se notan, más allá de lo fiscal, insisto, ¿no? Yo creo que hay que defender un modelo productivo que está con muchas dificultades y se lo tiene que atender de una manera distinta. No se puede estar priorizando el superávit fiscal por encima de un modelo productivo que le ha dado muchos recursos al Estado Nacional, a Argentina, y que ahora necesita una mano. Y esa mano no la estamos viendo, ¿no? Al contrario, seguimos penalizándolo. Ministro, usted decía que los números del campo son muy finitos, están muchos cultivos con ecuaciones económicas complicadas, y en este caso, según el cálculo de la Bolsa de Cereales de Córdoba, estamos hablando de 420 millones de pesos más que salen de la producción y que van al gobierno nacional, ¿no? Es una cifra muy importante, no es una discusión menor la que se está produciendo. No, para nada. Y si vos la trasladás a cada productor de Córdoba, son más o menos $100 por hectárea que está poniendo de más. $100. A veces estamos discutiendo el impuesto inmobiliario rural, y ustedes lo han visto, estamos hablando de otros números. En la zona núcleo estamos hablando de un quintal de soja por hectárea, estamos hablando de 30.000 pesos, por decir, cuando hablamos de un quintal. Y acá estamos hablando de $100, este aumento solamente de pasar las retenciones de soja de 26 a 33. Estos 500, casi 400 y pico millones que la bolsa hacía referencia, y si uno lo suma a la región centro y lo suma a Santa Fe y Entre Ríos, son 1.000 millones de dólares. Y si lo sumás a Buenos Aires, seguramente van a ser 1.500 o 2.000 millones de dólares más que salen del bolsillo de los productores, por encima de lo que se está cobrando ahora. Yo creo que no es un dato menor esto, y necesita no naturalizarse. Por eso está bueno que los tres gobernadores de la región centro hayan fijado posiciones muy claras en este sentido. No se puede naturalizar esto. Por más que uno quiera defender un gobierno, si no lo defendemos nosotros, yo digo, ¿quién nos va a defender? Yo digo, hablo de retenciones con el gobernador y hablamos de biocombustibles, que es transformación de la producción que hacemos. Si no lo decimos nosotros, si no lo dice el sector, la dirigencia, los productores, si no lo dicen los periodistas que están vinculados al sector y a Córdoba, ¿quién lo va a decir? ¿Vos creés que un rionegrino, un neuquino va a levantar la voz para defender los intereses nuestros? Eso no tenga ninguna duda que no va a pasar. Tampoco lo va a hacer el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene una mirada, a mi manera, de ajustar las cuentas, de tener una macroeconomía ordenada, y le importa poco, hoy por lo menos, el tema productivo. Por eso yo lo que tengo miedo es que si nosotros después no tengamos que hacer cargo del tema productivo sea demasiado tarde, ¿no? Por estas cosas que yo decía, que desaparezcan muchos productores, que se endeuden muchos productores. Yo veo una concentración muy grande, porque también acá entra a jugar una economía de escala. Viste que hay una pregunta que uno se hace, che, pero si está tan mal la actividad, ¿por qué cuando yo tengo un campo para alquilar, vienen 3 o 4 a disputar mi campo para quedarse con mi campo? Bueno, yo creo que esto tiene una explicación también, que la economía de escala, los grandes jugadores en materia sobre todo agrícola, necesitan sembrar cada vez más, producir cada vez más para que los números le cierren, ¿no? Aunque la ganancia sea mínima, muy finita, de pronto no es lo mismo en 100 hectáreas que en 5.000 hectáreas o 10.000 hectáreas. Ahí hago escala y ahí puedo medianamente defender una decisión que he tomado. Y eso no sería bueno, porque se van retirando muchísimos jugadores que son productores pequeños y medianos que han decidido quedarse acá, que todavía deciden producir, porque hay una diferencia muy grande entre aquel que tiene el campo y que se ha ido de la actividad y alquila. Digo, no está mal ni bien, es parte del juego de la libertad también que uno tiene a la hora de decidir, pero desde el punto de vista productivo, es alguien que se va y que no vuelve más. Es alguien que generalmente se va y no vuelve más. En el caso de la agricultura podría volver, en el caso de la ganadería o de un tambo, cuando se va no vuelve más, porque la inversión que tiene que hacer sería inviable. Por eso digo, tenemos que cuidar un modelo productivo, y tenemos también que copiar las cosas que pasan, insisto, en el resto de las regiones. Cuando vos ves, yo hablaba de Estados Unidos recién, pero hablas de Brasil. Brasil está muy cercano a nosotros. Y Brasil, sin retenciones, aumentó en 10 años, duplicó la producción, sobre todo de soja y maíz. Entonces decís, che, ¿por qué esto pasa? Y pasa porque hay incentivo y estímulo. No, yo en esto, el otro día escuchaba a un ministro diciendo que eso no era así, porque Brasil crecía en producción porque protegía la propiedad intelectual. Eso es una partecita de la historia.
es una partecita. Yo creo que Argentina tiene una deuda en definir el tema de la protección de las investigaciones a través de una buena ley de propiedad intelectual en el tema genético y en el tema semilla. Pero eso es una partecita. La verdad que si en Brasil se crece es porque aumenta el área productiva. ¿Y por qué aumenta el área productiva? Porque es rentable. A ver, acá nosotros, cuando la soja estaba a $600 y había rentabilidad, a lo mejor había muchos productores de Córdoba que sembraban en Formosa, o en Catamarca, o en Tucumán, o en Santiago, o en el Chaco. Hoy se han retirado porque sembrar soja o maíz en esos lugares fuera lejos del puerto tiene un costo enorme. Entonces, estamos sembrando en la zona núcleo para poder defender esto y por lo tanto la posibilidad de que nosotros crezcamos en cantidad, que es lo que tenemos que hacer igual que Brasil. Si somos parecidos, Brasil no era nada hace 10 años. Y Brasil prácticamente ni hablar en el tema de transformación, ¿no? Que es otra materia pendiente que también nosotros lo venimos hablando, sobre todo en el tema de transformación y en materia de biocombustible, ¿no? Brasil nos sigue dando ejemplos de cómo aumenta el corte. Hace poquitos días aumentó el corte a 30 puntos y nosotros lo tenemos en 2 y 6 de maíz y ellos ya lo tienen a 30 puntos. Y yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo para que la gente que nos está viendo sepa, un punto de corte de aumento, si fuéramos de 12 a 13, es una Bio 4 nueva que podría tener Córdoba y Argentina, ¿no? Un Claro. punto, que se aumente la ley. Brasil tiene 30, y la verdad es que nosotros podríamos llevar tranquilamente 30 el corte, no hay ningún obstáculo, no hay ningún impedimento técnico, lógico que no se podría hacer. Porque fíjate vos, no tenemos nosotros nafta, estamos importando nafta. Es increíble lo que lo estoy diciendo. Importamos prácticamente en este trimestre 600, 700 millones de dólares de nafta porque no tenemos refinería suficiente para hacer ese proceso. Entonces, importamos nafta, que no tenemos dólares, se nos van los dólares y podríamos estar sustituyendo esa importación con biocombustible. Eso es otro despropósito que pasa en Argentina. Por eso digo, ahora estos temas, si nosotros no los ponemos en agenda, si no lo hablamos, aunque algunos se enoje, porque esto a veces genera, porque pareciera que si vos decís cosas distintas al gobierno, alguien se puede enojar. Y bueno, la verdad que estamos en un planteo que nosotros tenemos que defender las cosas nuestras. Por eso los gobernadores también, más allá de estos temas, se están poniendo de acuerdo, vengan de donde vengan, de cualquier partido político que fueran, porque aquí hay una coincidencia en la necesidad de tener los recursos, que también está otra discusión tributaria, de la responsabilidad que tiene cada una de la jurisdicción, y en eso también incluye retenciones. ¿Viste? Porque nos pueden decir, cuando uno habla de retención, y bueno, pero ingresos brutos en las provincias, vieron que se dice esto Sí, claro. permanentemente y el gobierno nacional lo trata de instalar. En Córdoba no tenemos ingresos brutos ni a la producción primaria, ni a la industria. Claro, alguien me podría decir, como me dijo el otro día un economista en Buenos Aires, bueno, pero el ingreso bruto afecta, por ejemplo, también si vos lo aplicás a un banco, eso también tiene que ver con el encarecimiento del crédito. Eso es llevar a otro nivel la discusión, pero está bien, no tendría que haber ingreso bruto, todos lo sabemos, es distorsivo tanto como las retenciones. Pero ahí tenemos que discutir en serio una reforma tributaria que vaya a fondo y que vea cada uno de los impuestos que se cobra, porque en definitiva el que paga impuestos no le importa el nombre que lleva, sea ingreso bruto, retención, inmobiliario, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles, no le importa, está pagando directa o indirectamente. Bueno, habría que discutir eso, pero también, como decía el gobernador Frigerio, y en eso coinciden los tres gobernadores de la región centro, y Martín lo viene repitiendo permanentemente, decir, che, distribuyamos después eso, de lo que hemos recaudado todas las jurisdicciones, hay que distribuirlo de acuerdo a las responsabilidades y a las acciones y competencias que cada uno está obligado. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés mucho más tareas que hacer, obviamente tenés que tener más recursos. Y si hay una jurisdicción que tiene menos tareas que hacer, tendrá que tener menos recursos. Es una discusión que hay que darla. Ahí incluyo también las retenciones, porque en definitiva las retenciones no se coparticipan y está bien que no se coparticipe porque nosotros estamos en desacuerdo con las retenciones. Conceptualmente no tiene que haber ninguna distribución de nada porque estamos en desacuerdo. Las retenciones es un mal impuesto, penalizan la producción. Como puede ser a lo mejor ingresos brutos que ahí no terminan pagando los que producen, sino más que todo en cadena lo terminan pagando los que consumen, ¿no? Pero Sí, en claro. definitiva son recursos que paga la gente. Así que yo creo que estos temas hay que ponerlo y por eso les agradezco que puedan
darme la oportunidad de tomar estos disparadores, que no es contra nadie. Nadie lo puede tomar en contra de algo, porque nosotros lo venimos diciendo hace 22 años, a usted le consta, en todos los gobiernos nacionales, y lo dijimos también ahora. Lo que pasa es que con el kirchnerismo, nosotros hablábamos de estas cosas y sabíamos que conceptualmente los gobiernos de Néstor y Cristina y de Alberto también, estaban convencidos que la retención era bueno. Esto de esta frase bastante rebuscada de defender la mesa de los argentinos, ¿se acuerdan? Sí, Decían, claro. bueno, no podemos aumentar las retenciones porque si aumentan los alimentos. Bueno, vos estabas peleando contra alguien que estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, pero acá vos estás planteando cosas con un gobierno que está convencido que lo que está haciendo está mal, porque está en desacuerdo de intervenir la economía, intervenir los productores, de que el Estado desaparezca de la acción de los privados. Y acá ves una intervención absolutamente. Si hay, a ver, un cercenamiento de la libertad en el mayor expresión, es precisamente con las retenciones. Es una intervención absurda, burda. Por eso digo, es un gobierno que se contradice con eso. Entonces, uno puede encontrar la explicación porque necesita esos recursos, pero hay que mirar para otro lado y decir, bueno, querido, vayan a otro lado, alguna vez dejen al campo libre, saquen el pie de encima del campo, vayan al petróleo, a la minería. Está bien que uno los quiere incentivar para que vengan esas inversiones, pero también es cierto que cuando empiecen a exportar, vayan diciéndole, muchachos, van a tener que pagar en parte lo que no han pagado nunca, y empezar a aliviar este motor de la economía que es la agroindustria, que realmente con mucho esfuerzo vino aportando todo este tiempo para el país. Vos que te gustaba recién, Marco, decir los números, decís, bueno, para poner un número, 44.000 millones de dólares en 22 años se fueron de Córdoba al Estado Nacional. Y vos ves las rutas nacionales, no están arregladas con esos recursos hace rato, de todos los gobiernos. De este ni te cuento. Tal es así que nadie espera otra intervención, inclusive del gobierno nacional, que esto es otro capricho, ¿no? Una cosa que para nosotros y para los gobernadores es complicado, porque ya la gente visualiza que la respuesta no va a venir de la nación para los temas diarios, los temas concretos. En Wink el otro día el planteo era arreglarme, gobernador, la ruta 35, pero no es mía, no la puedo hacer si el gobierno... Bueno, hace una ruta al lado. Hace una ruta al lado. Hagan una ruta al lado, una ruta... la verdad que no van a Milei a decirle, oiga, presidente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, por lo menos arréglenos la ruta 35, que es la que tenemos que sacar la producción. Claro. Digo, hay un gobierno tan alejado de la realidad de las cosas que tienen que hacerse cargo en los temas diarios, o de la micro, como se llama, que realmente es sorprendente. Por eso digo, nosotros tenemos todo el peso de seguir haciéndonos cargo de un montón de cosas sin tener los recursos. Y eso a las provincias, como a los municipios, también se le hace muy dificultoso. Bueno, ahí estaba el ministro Sergio Busso, crítico, ¿no?, respecto a esta medida de volver atrás con la baja de retenciones que se había dispuesto a fines de enero y que concluyeron este 30 de junio. Además, ¿qué cifras, no? Sí. Estamos hablando para Córdoba de entre 400 y 500 millones de dólares, pero se puede llegar a los 1.500 o los 2.000 millones de dólares si incorporamos además la región centro y Buenos Aires, ¿no? Claro. Es una enormidad de plata que sale de los productores y que va al gobierno nacional. Sí, que se quedarían las economías de los pueblos y ciudades de estas provincias, ¿no?